todo el mundo decía, no, bueno, esto va a ser una moda. Lo que sí observamos es que las brechas siguen estando. La brecha está, la brecha existe. Vos hoy vas a algunas industrias y la participación de mujeres es menor al 10%. Home office sí, home office no. Bienvenidos, bienvenidas a Más Mujeres con Mucho para Decir. Un ciclo de entrevistas que busca visibilizar, amplificar y celebrar las voces de mujeres líderes, protagonistas y agentes de transformación en sus comunidades, sus profesiones y en la sociedad en general. En cada encuentro vamos a conversar con mujeres que tienen mucho para decir. Mujeres que desafían estereotipos, que abren caminos, que luchan, que crean y que inspiran. Vamos a conocer sus trayectorias, sus desafíos, sus convicciones y sobre todo sus miradas sobre el mundo. Porque sabemos que cuando una mujer habla, no solo cuenta su historia, pone en palabras lo que muchas otras han vivido y atraviesan cotidianamente. No es solo un espacio para hablar, sino también para escuchar, reflexionar y construir juntos nuevas formas de liderazgo, de participación y de cambio. Te invitamos a quedarte, a compartir, a comentar y a ser parte activa de este diálogo. Porque Más Mujeres con Mucho para Decir no es solo un nombre, es una declaración. Y apenas estamos comenzando. En el episodio de hoy vamos a conversar con Silvana Mondino. Silvana es una destacada consultora internacional especializada en género, diversidad y transformación organizacional, con más de 2 décadas de experiencia asesorando a empresas privadas, organismos públicos y entidades multilaterales en América Latina. Es licenciada en Administración y Gestión Empresarial por la UNSAM, magíster en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de doctorado en Ciencia Política, además de posgrados en Coaching y Bienestar Organizacional, Género y Diversidad en instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres y USEMA. Es fundadora y CEO de B-Business Equality. Lidera proyectos estratégicos que integran perspectiva de género y bienestar organizacional. Actualmente es consultora experta para ONU Mujeres Argentina y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es miembro fundadora de la Asociación Civil Mujer y Gobierno, dedicada a la investigación y promoción de políticas para la igualdad de género y la lucha contra las violencias. Bueno, Silvana, es un gusto enorme tenerte en este espacio, en este ciclo de entrevistas de Más Mujeres con Mucho para Decir. Te agradezco que hayas aceptado la invitación para participar. Muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Un placer conversar con vos en este ciclo tan maravilloso y felicitarte por este espacio para escuchar voces y distintas voces sobre lo que nos apasiona en nuestro desarrollo tanto profesional como vital. Muy bien, bueno, muchas gracias, Silvana. Vamos a arrancar un poco después de esta extensa presentación, ¿no? Esta rica presentación de tu trayectoria. ¿Qué es lo que te motivó a especializarte, a generar este cruzamiento entre los temas de género, de diversidad y las organizaciones? Sí, muy buena pregunta. Ahí creo que como primer punto es la curiosidad, ¿no? Esto de la curiosidad de conocer desde una búsqueda de modelizar procesos organizacionales. Como contaba, yo vengo de la administración, trabajando procesos sistémicos dentro de las organizaciones y ahí me fui topando con determinadas metodologías o modelos organizacionales, desde Senge, Merton, muchas organizaciones, desde los sistemas organizacionales con foco en las personas, con nuevas formas de empresas, tanto las organizaciones más de la mirada de la Lux y demás, de donde la persona forma parte, como te diría, por supuesto, esencial en el desarrollo organizacional. Luego algunos entrecruzamientos que analizamos en las empresas empezamos a observar que quizás la persona no estaba tan en el, o sea, muchas comillas, no estaba tan en el centro y a mi mirada se perdía la riqueza del aporte que hacen las personas dentro de la organización. La persona, tanto individuo como una unidad, ¿no? Que después cuando haces el doble clic y empezás a ver que está atravesada por diversidad, tanto su género, su edad, su origen, su propia trayectoria, generas un impacto increíble, pero que no la encontraba tan puesta en el radar, tan abierta. Entonces ahí empecé de vuelta por curiosidad, por encontrar nuevos modelos, por buscar otras conversaciones, empezar a hacer estos cruzamientos entre lo que es la unidad de organización más qué pasa con las personas, qué pasa si pongo el foco en las diversidades dentro de la organización y qué impacto eso genera. Y creo que por ahí fue y está siendo esta forma de abordar las organizaciones desde esta mirada más sistémica. Uh-huh.
Esto, para hacer un poquito de clic en esto que estás comentando, ¿lo observaste siempre con esta mirada de consultora, podríamos decir, desde una mirada ajena, o también lo experimentaste en tu propia trayectoria, ¿no? Como Sí, miembro de organizaciones, por sí, supuesto. tanto como miembro de organización, estando dentro de la línea y lo que pasaba por determinadas condiciones como persona, mujer, joven o lo que fuera dentro de la organización. Lo investigué porque también investigo en organizaciones, o sea que tenía la mirada más académica de saber y de tomar contacto con lo que les pasa a las personas, pero desde una mirada muy academicista, investigando. Y después desde la consultoría, ¿no? Entonces esto de encontrar, primero que no hay lugares comunes, ¿no? Esto lo sabemos, pero sí estos parámetros de comportamiento de algunas organizaciones en determinadas industrias, en donde quizás el acceso a mujeres es menor que en otras, en donde empezamos a observar estas brechas para trabajar. Entonces sí, te diría es como esa mirada 360, ¿no? Desde haber estado en la línea, asesorar a las empresas, investigar a las empresas, escribir sobre ellas y también por otro de mis sombreros en la docencia universitaria. Entonces también generando capacidad instalada en futuros colegas sobre también la gestión y la administración en las empresas. Ujú. ¿Cómo fue este recorrido que bien vos estás mencionando desde quizás el mundo de la administración, ¿no? Uno piensa por ahí en la formación de grado de la administración y desde el sentido social uno se imagina quizás como niveles más acotados, ¿no? Del desarrollo de la profesión. Pero vos has generado una trayectoria que va, ¿no? O que genera un recorrido desde ese mundo de la administración hacia convertirte en consultora de organismos internacionales. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo es ese recorrido? Sí, ahí ese recorrido, bueno, foco claro en trabajar esta mirada más sistémica y después situaciones que se fueron como, si querés, alineando. En una de mis tesis a lo largo de la academia trabajé mucho certificaciones internacionales que tienen que ver con género y diversidad, con foco en mujeres en aquel momento, estoy hablando hace muchos años, no vamos a contar los años para que no saquen años, pero trabajando certificaciones internacionales y terminé generando una cierta expertise para modelizar, ¿no? Bueno, yo venía del mundo de los negocios, del mundo de la estrategia, de diseño de estrategias organizacionales en forma sistémica, ¿no? Tomando todos los actores dentro de la organización, más toda esta mirada de estas certificaciones internacionales con foco en esta identificación de brechas, fue como se empezaron a juntar mis mundos, si quieres, y diseñar mi propio modelo. Y ahí fue que empecé a observar otros países, otras regiones que hacían desde otro lugar con lo que a mí me apasionaba y lo que me encanta trabajar, y fue encontrarme con distintos organismos internacionales, tanto como consultora experta para la implementación de esos modelos, para desarrollar el modelo y llevarlo a la acción, como también generar otras líneas más de investigación, de capacitación. No sé, me acerqué al OIT y certifiqué lo que OIT habla de las auditorías participativas de género, que es una forma que tiene la OIT de trabajar tripartitamente en las organizaciones. Entonces fueron como distintas capas en este recorrido, que no son las únicas y van a haber muchas más posiblemente, de cómo abordar lo que a mí creo que es la piedra fundamental en todo lo que estamos hablando, es cómo una organización, ya sea pyme, mediana, de la sociedad civil, cualquier sector, cualquier industria, tiene que llevar adelante, que es diseñar su propia estrategia. Sin una estrategia, sin un armado de un plan estratégico, la sostenibilidad de esto que estamos hablando, que por supuesto genera bienestar en las personas, genera impacto, somos más innovadores, generamos mayor y mejor clima laboral, mejor bienestar de las personas, abertura a otros mercados, no lo podemos tener. Entonces necesitamos esa autopista para poder traccionar y generar impacto mucho más rápido. Y así fue como me encontré escribiendo sobre certificaciones y después llevando eso a la acción en las empresas y fue como nos fuimos vinculando con estos organismos internacionales. Tuve el placer de participar tanto en Argentina como en la región. Bien, imagino entonces que estos organismos internacionales tienen claramente vamos a decirlo así, una bajada de línea respecto de promover la Sí. incorporación de estas políticas.
¿Ha habido cambios en este último tiempo en atención un poco a los cambios también del contexto? A la agenda. Exacto. Sí, a ver, estos organismos, más que una bajada de línea, es su propósito organizacional, es el para qué están, forma parte de su agenda y cómo contribuyen a que esto genere. Y también acá, un poco lo que pensamos es esto multiactor, ¿no? Esto que está en los organismos internacionales o multilaterales, las empresas, la sociedad civil, todo lo que podemos generar para. ¿La agenda cambia? Sí, la agenda es una agenda que es distinta, una agenda que ha tenido cambios a lo largo de la historia. Hoy tenemos, como todo el movimiento social, vamos oscilando, estamos oscilando todavía, te digo, más una agenda no tanto de Argentina, sino más global. Quizás no un cambio rotundo de la agenda, sí creo que nos llama a fortalecer lo que está construido y seguir construyéndolo, seguir aportando, pero porque sabemos los resultados. O sea, eso, el impacto que tenés cuando vos generas un programa dentro de una empresa y que eso le va a generar una empleabilidad de mujeres que quizás no formaban parte de la industria, que estaban en sectores informales, que vos le cambiaste la vida porque acceden a un mercado laboral formal, porque sus ingresos son distintos, porque impactan la vida de sus hijos, no hay discusión. Y también del otro lado, varones que tienen quizás más 45, que están quizás, generación baby boomer, se está yendo del empleo. Una acción que haga que esa generación silver pueda reconvertirse y generar emprendimientos. No lo sé, bueno, es poner a las personas en el centro. Y esa agenda, más allá que la etimología de las palabras cambie, que hablemos de algo y ahora hablemos de otra, el fondo de la estrategia no tenemos que abandonarlo. Y creo que ese es como mi gran propósito desde lo que yo hago, de continuar con esta agenda con foco en el bienestar real de la persona. Tanto te veo, te escucho, formás parte de lo que le pasa al negocio y genero las condiciones para que vos no solo puedas acceder al trabajo, participar, sino permanecer en el empleo. Porque yo puedo tener la mejor estrategia de incorporación de mujeres en una industria que no haya mujeres. Y llego al año siguiente y no hay mujeres. Y bueno, todo eso que estresamos el proceso para que ingresen más mujeres, hoy no lo tenés perdido. Bueno, ¿cómo permanece? ¿Qué tengo que generar esas condiciones en la empresa para que en realidad llevemos la intención a la acción? Que sea una propuesta de tu negocio. Y ni hablar con el consumo, ¿no? Si querés ampliamos. Precisamente me interesa un poco eso porque estás trayendo esta perspectiva que decís que pone foco en la persona, ¿no? Que me parece súper interesante, pero que a veces cuando uno lo piensa en el ámbito de lo privado, ¿no? De las empresas particularmente y el fin de las empresas de obtener el lucro, ¿no? ¿Cómo se inserta? O sea, ¿cuál es el interés de las empresas en trabajar esto, ¿no? Me refiero, viste, a esta crítica que hoy se hace, ¿no? Del pinkwashing, ¿no? De las empresas que se pintan un poquito con estos discursos para mejorar la imagen, pero que no sé si es efectivamente una decisión. ¿Cómo se concilian esos intereses? ¿Cómo se concilian? Genial. Ahí ¿te acordás el greenwashing, no? Te llevo 10, 20 años atrás que todo el mundo decía, no, bueno, esto va a ser una moda. Y hoy, en los que no separamos, que estamos separando en origen, estamos consumiendo desde otro lugar. Son estas formas. Por supuesto, estas estrategias de género y diversidad no son una moda, pero tienen esta mirada porque lo primero que hacen es incomodar, lleva la incomodidad cómoda, ¿no? Empiezan a generar tensión, se rompe el status quo, siempre lo hacíamos así, ahora, no, bueno, no. Estamos pensando otra forma de hacer negocios. Planteamos siempre esto de que si vos querés una estrategia exitosa, si vos pensás un producto o un servicio no teniendo en cuenta a tu público, al 100% del alcance de tu público, quizás no estás viendo el 50%, que es quienes somos las mujeres y que hoy consumimos, ¿no? Hay un montón de películas, memes, un montón de situaciones que dicen, bueno, estoy diseñando un producto en donde no estoy tomando en cuenta una mujer que va a consumir. En donde Argentina, lo dicen organismos internacionales, más o menos las mujeres consumimos el 60%. Entonces, ese match tenés que pensarlo en tu estrategia. Después ahí el para qué. A veces digo, bueno, ¿para qué? ¿Por dónde empieza una empresa a pensar esto? Empresa, tanto organización,
Y ahí tenés como varias líneas. Una línea puede ser un momento de crisis, tienen un proceso, tienen un desafío interno, un tema de crisis interna y necesitan ya sea mejorar la convivencia, ya sea instalar un protocolo de actuación ante casos de acoso y discriminación en el ámbito laboral por cuestiones de género, o generar su proceso de visibilizar esta convivencia y mejorarla. Están convencidas entre su estrategia y lo que quieren llevar adelante, su propósito organizacional, cuestiones de mercado. A veces pasa que cuestiones, si son pan-nacionales, cuestiones de certificación internacional que les están pidiendo esta acción, entonces lo tienen que adaptar al contexto local. Pero tiene como múltiples actores, ¿no? O puede ser un CEO o una CEO que quiera trascender con una estrategia que tenga en foco los derechos humanos, los derechos de las personas. Y ahí son como por dónde ingresan. Nos ha pasado con pymes que quieren llevar adelante una estrategia de personas, te dicen ellos, y ahí vos decís, bueno, el primer desafío es que no tienen gerencia de recursos humanos, porque no hay una gerencia, porque son empresas mucho más chiquititas. Claro. Entonces, hay que hacer, trabajamos para generar esa estrategia o esa gerencia, para que puedan potenciarse. Pero sí, el para qué es como muy abierto y muy diverso también, y eso está buenísimo, porque te puede pasar que estés trabajando con todas las automotrices y todas tengan estrategias distintas. Digo, a veces estoy convencida que trabajar en estas temáticas es la ventaja competitiva de este siglo. O sea, hoy, pospandemia, hablamos de salud mental, hablamos de salud de las personas, lo híbrido es una realidad. Encontramos que las personas que forman parte de la organización tienen hijos e hijas, tienen personas a cargo, cuidan su salud. Y eso es una conversación que entró medianamente hace poco en el mundo corporativo. Y bueno, y todos trabajamos para que no se desacelere. Tal cual. Entonces, vos lo que planteas un poco es hacer énfasis o el foco en la persona, ya sea quienes trabajan en la empresa o quienes consumen, digamos, exactamente. Entonces, la forma de llegar al desarrollo de esas políticas es muy diversa, sí, como decías. Y ahí te sumo algo más también. Si analizamos generaciones, ¿no? Tenemos en las organizaciones al menos 5 generaciones. La Baby Boomer, que es la Silver, la que se está jubilando, tenés varias, y en el medio tenés la Z, que es la más chiquita, la nueva, la que son quienes se están incorporando. Es una generación que viene a desafiar e interpelar a las organizaciones, su forma de consumir, su forma de trabajar, lo que es el trabajo tanto en el día a día, lo que les impacta, lo que como generación, qué situaciones las convoca. Entonces, por supuesto, te dicen, no sé, Gallup y otras organizaciones te plantean que van a trabajar en lugares donde el propósito tenga un acuerdo con su propósito personal. Bueno, y entonces me voy a la organización y digo, ¿y qué hacemos con esta agenda? ¿Cómo le vamos a dar respuesta a estos próximos desafíos sociales? ¿Qué respuesta le querés dar? Lo mismo, paralelismo, ¿no? ¿Qué respuesta le das al ambiente, al cuidado del ambiente? ¿Qué respuesta le das a estos desafíos sociales en donde en el ambiente y en un futuro sostenible tienen que estar las personas, ¿no? O sea, no nos olvidemos que si no, sin personas no hay empresa, no hay vitalidad de empresa, no hay. Entonces, esto también es interesante cuando haces estas interseccionalidades, género, edad, vulnerabilidad social. ¿Cómo hago para que su primer empleo sea una experiencia viable para la persona? Entonces, bueno, son como estos armados dentro de las organizaciones. Claro, es súper interesante, Silvana, esto que planteás respecto de los desafíos, ¿no?, de las organizaciones frente a las nuevas generaciones, ¿no? Con esto que vos decís que, bueno, son generaciones que traen cosas nuevas. También se escucha mucho esto de las dificultades que implica para las organizaciones, por ejemplo, una cuestión muy concreta, ¿no? Se dice que por ahí se invierte mucho en la capacitación de los jóvenes y estos jóvenes que duran muy poco en el empleo, entonces se terminan capacitando en una empresa para luego migrar a otra empresa, entonces la empresa invierte en un recurso que en definitiva no va a poder usar. ¿Qué pasa con eso en las organizaciones? ¿Es tan así la realidad? Tenés ahí
yo veo a veces lo escindido entre un liderazgo, que es un liderazgo más tradicional, un liderazgo más moldeado por algunas cuestiones, por sus propios sesgos, que todas las personas tenemos nuestros propios sesgos y prejuicios. Eso es una realidad en las organizaciones. Muchas veces lo que hacemos es empezar a identificar cuáles son. Pero estos liderazgos que tienen una mirada de liderar distinta, ni buena ni mala, distinta a lo que estas generaciones están requiriendo. Entonces esto de la capacitación será un valor o no, empezamos a pensar qué también es lo que necesitan estas generaciones para aportar. Y es real que estas generaciones tienen una volatilidad mucho más rápida, o sea, lo empezamos a observar, que saltan de empresas con mayor velocidad. Ahí es primero pensar por qué lo hacen, hablar con ellos sobre esto y hablar con ellas. Y después generar condiciones para que esto no sea. Porque hoy la rotación es costosísima a nivel tiempo, costosísima a nivel dinero, inversión, porque tenés que volver a buscar un talento, capacitarlo, contarle lo que haces como empresa. Y ahí generar estos puentes y trabajar en que entre ambos áreas o ambas líneas dentro de la organización encuentren su propia forma. En una construcción, una co-construcción entre las áreas, ¿no? Hay muchísimas opciones, desde focus group, desde análisis internos hasta construcciones lúdicas, para que quien está liderando con un modelo en donde plantean esto, bueno, ves que no se puede, no, sí se puede, bueno, ¿cómo vamos a acortar esa brecha que encontramos? Para que jugamos mucho con una orquesta, para que haya armonía. Porque si la orquesta desafina es porque algún instrumento no está dentro de la orquesta. Bueno, ¿cuál es tu instrumento que no está afinando, que no lo tenés participando? Y empezás a trabajar. Y ni hablar hoy inteligencia artificial, ¿no? Porque también tenemos otras miradas que te dicen, bueno, ahora viene la inteligencia artificial, entonces el ChatGPT, no, bueno, ChatGPT está lleno de sesgos, está lleno de prejuicios, porque nada, vos podés escribir en nuestro chat debe estar bastante acomodado, pero cuando vos entrás en otros, empezás y le contás, bueno, contame una persona que lidera y ya te está trayendo un varón de 40 años, o sea, te está trayendo algo. Y ahí también es desafiar, ¿no? Desafiar, digo, en esta era, yo hablo mucho de co-crear organizaciones más humanas, y en esta era el futuro no se construye solo con tecnología. Se construye con cuán humanos somos las personas al momento de tomar decisiones. Cuán humano estás siendo vos hoy para tomar esa decisión que va a impactar en la vida de otras personas. Entonces ahí tenés toda esta mirada también para trabajar mucho con los líderes. Porque de vuelta, esto que estamos hablando, si no tengo a los líderes, y digo los porque son muchas veces más varones que mujeres, no los tenés dentro de la estrategia. O sea, no hay una mirada en donde se hicieron todas las preguntas que se tenían que hacer, analizamos su estilo de liderazgo, en donde seteamos hacia dónde quieren ir, cuál es su propósito, es muy complejo. Si no tenemos compromiso en el más alto nivel de la empresa, es complejo llevar adelante una estrategia que va a insumir tiempo de los equipos, inversión y cambio, porque ahí hay que transformar cómo hacíamos las cosas y sobre todo transformar a quienes tomamos decisiones. Entonces es, ¿no?, hábito personal, hábito organizacional. Y es casi correr una maratón. Digo, bueno, vamos a los 42K. Paso por paso. Pero tenemos que entrenar todos los días 100 porque si no, no vamos a llegar. Claro. Bueno, ahí abriste varias ventanitas que me interesa profundizar, pero no quiero cerrar el tema de los liderazgos, ¿no? Vos hablás de esto, de nuevos liderazgos. ¿Cuáles son las características que para vos deben tener estos nuevos liderazgos para abordar todas estas cuestiones, ¿no?, generacionales? Y te sumo una pregunta. ¿Crees que las mujeres tienen algo para aportar en a ese liderazgo, a esa nueva forma de liderazgo? Me refiero a eso, ¿no? Sí, creo que el liderazgo estoy convencida que el liderazgo más eficiente, no vamos a hablar ni de mejor ni de peor, okay, porque ahí podemos entrar en muchas discusiones. El liderazgo más eficiente hoy quizás no es el que tiene todas las respuestas, es el que más capacidad de preguntas puede hacer y hacerse, ¿no? Esto de un liderazgo que sea humano,
que sea consciente de lo que está sucediendo, de encontrar esto. Escuchamos mucho, la empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona, de escuchar, esto también moldea. Y por supuesto es un liderazgo con mucha valentía y mucho coraje, porque en un momento me tengo que parar y decir, bueno, a ver, esto que está sucediendo, no lo sé, ¿no? Una humildad, no sé para dónde. Por eso también recurrir a quienes pueden acompañar este liderazgo, que pueden tener quizás una forma de construirlo en conjunto. Y después, todas las personas aportamos desde el liderazgo de distintos lugares. Sí nos complementamos. No creo que, a veces caigo en esto, ¿no? También por mi propia forma de trabajar y de estos años de acompañar a tantas empresas, de no poner etiquetas. Entonces es como que también caigo en este lugar y decís, pero este liderazgo, ¿cómo sería si? Sí, que cuando vos tenés equipos muy diversos, los resultados son totalmente distintos. Acelerás mucho más en la estrategia y ni que hablar si tenés no solo sexo, género, sino edades. Porque lo que a nuestra generación nos parecía que era una situación dada, viene alguien de 20 años y te dice, no, pero pará, esto no lo pensaste de esta manera. Y decís, wow, qué maravilloso. Entonces sí, los liderazgos impactan. Cuanto más diverso es tu toma de decisión, el resultado siempre es distinto. ¿Por qué? Porque de vuelta, estás hablando con un espejo del otro lado que te va a escuchar desde otro lugar. Ahí me cuesta caer quizás en esta de las etiquetas, pero sí en pensar, en promover, de decir, bueno, mira, que no haya tanto porcentaje de ponerle como metas, ¿viste? Decir, bueno, Sí. que tu mesa de dirección no sea un 100% del mismo género. ¿Hasta dónde va a ser tu elasticidad? Hay un 60, listo, un 60, empezamos por ahí. Y esto puede generar también mucho ruido porque tenés que generar una forma también de tomar decisiones. Pero te digo que el resultado es excelente. Siempre el resultado es muy bueno porque hay diversidad. Y cuando hay diversidad, de vuelta, es otras conversaciones, hacernos otras preguntas, pensar desde otro lugar. Claro. Y me imagino entonces que, volviendo a esta pregunta del aporte diferencial de las mujeres, incorporar realidades distintas, Total. por supuesto que aporta. Sí, y eso vos me lo planteabas al principio. Sí. La experiencia vital también hace, ¿no? Claro. En mi caso, yo soy madre y te puedo contar desde la experiencia qué pasa cuando vos sos una mujer que está en la línea tanto el organigrama, ¿no? Que estás en relación de dependencia y se enferma tu hijo o tenés que irlo a buscar al colegio, ¿no? La tarea de la corresponsabilidad, el cuidado, la viví, o sea, la tenés impregnada. Y eso te hace también tomar decisiones en otro lugar. Entonces, si estás liderando y te pasa esto, y te vas a poner a pensar antes de, no sé, te pongo un caso más chiquitito, pero un mail un sábado a la mañana, te vas a poner a pensar. O qué pasa con determinadas situaciones. Bueno, en algunos países hay como una cierta prohibición de tener reuniones en los cierres de jornada para que las personas puedan continuar su vida con una conciliación de la vida. Claro. No importa, tenés temas de cuidado, no importa, de que vos puedas, aunque sea tu autocuidado, tener esos cortes. Bueno, eso te lo hace quizás también haberlo, no sé, palpado, haberlo no sé, vivenciado. Te pone desde otro lugar. Tanto si cuidaste a tus padres, madres, personas con discapacidades cercanas, te genera, yo creo que te amplía tu forma de tomar decisiones. Y eso también es impacto. Claro. O sea, el tema del cuidado es un aporte Sí. que, digamos, de alguna manera, por los roles sociales, traen a este ámbito también las mujeres. Y a veces cuando generas te desmenuzo el plan y vamos a corresponsabilidad, no terminamos generando solo para mujeres o personas padres o madres, ¿no? Esto también con desafíos de maternidad o de paternidad. ¿Por qué? Porque hoy las estadísticas nos dicen que las mujeres cuidan más en la región, Claro. es una realidad, y que si bien pueden no tener cuidado de infancias, sí adultos mayores y sí discapacidad. Entonces, el autocuidado, la gestión del hogar también está dentro de esas 6 horas
que nos dicen las estadísticas. Entonces, desde ese lugar también empezás a construir esa estrategia, de vuelta, teniendo en el centro de esa transformación a las personas. Una cuestión que vos mencionaste mucho es el tema de los sesgos, ¿no? Sesgos de género y de otras dimensiones de la vida. Me imagino también que para poder trabajar eso tenés que escarbar un poquito más allá de la realidad empresarial, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja eso? Ahí sí. Sesgos me apasiona trabajarlo, forma parte de nuestra ciencia del comportamiento, cómo nos comportamos las personas. Les cuento, yo tengo mis propios sesgos y prejuicios, o sea, todas las personas venimos con sesgos y prejuicios, venimos tanto al mundo, pero lo que sucede es que esta forma de estar alerta o estar con el mantenimiento de la vida, dicen los autores, era cuando estábamos en momentos de caverna. Hoy la modernidad tiene otros peligros, que no tenemos que estar tan alerta ante un ruido, pero estos sesgos y prejuicios se nos van colando en la toma de decisión. Autores, Kahneman, Stanovich, un montón de autores nos están planteando que hay cientos de sesgos. Va a haber miles, millones de sesgos. O sea, no tengo dudas, porque los sesgos que hace 5 años teníamos y los prejuicios no son los de ahora, y no van a ser los dentro de 5 años. Sin embargo, en las empresas o en las organizaciones de personas, ¿no? Porque tantos seres gregarios necesitamos estar en sociedad, en tribu, dentro de las organizaciones, encontramos como 5 o 6 parámetros que siempre están presentes. Y ahí es trabajar identificándolos, trabajar que las mismas personas generen esta propia metacognición, de decir, bueno, me está pasando esto, y también mostrar o visibilizar herramientas para poder bajar esa toma de decisión. Por supuesto, si sos una persona que está en la gerencia de people o de talento y vas a tomar una entrevista, y tus sesgos y tus prejuicios pueden condicionar un montón de situaciones. Si sos una persona que está liderando, por supuesto. Entonces, determinados rangos trabajas desarmando estos sesgos y estos prejuicios que están inmersos en el día a día, en la cultura. Si vayan a una juguetería, van a ver pared rosa, pared celeste, qué se espera de los roles sociales, nada de lo que está ahí es inocente. Una niña a los 4 o 5 años ya sabe lo que se espera de ella, un niño ya sabe. Bueno, ¿cómo desarmamos esa mirada? Con muchísima amorosidad, porque hay que volver a construirlo y volver a establecer estos acuerdos de convivencia. Entonces, bueno, tengo que generar una entrevista de selección o ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué información tengo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy ya poniendo esta etiqueta? Mi cerebro ya le va a poner la etiqueta. Entonces empezás a trabajar. Sí, lo trabajamos mucho desde capacitaciones, talleres, muy en foco. ¿Para qué? Para poder tomar contacto con lo que a vos te pasa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si una persona joven y tiene un rol de liderazgo y empiezo a pensar, pero es muy joven para? O una mujer y estoy en una industria donde no hay mujeres, y digo, pero va a poder hacer. Tengo información, no lo sé. Bueno, empezamos a generar desde ese lugar. Pero sí es la toma de decisiones en la cual estamos totalmente recibiendo millones de estímulos y que generan ese impacto. Vos recién hablabas un poco de la desigualdad, ¿no? Obviamente el tema de los sesgos. Yo pienso, tenemos una economista ganadora de premio Nobel que, entre otras cosas, lo gana por denunciar la desigualdad. La brecha. Exacto, la brecha en el ámbito privado entre lo que ganan varones y mujeres y los puestos que ocupan, pero también toda una corriente ahora que de alguna manera plantea que eso no es así, que eso no existe, o que en definitiva si hay desigualdades es por una propia elección, ¿no? de las mujeres. ¿Cuál es la realidad digamos, de este tema? ¿Cuál es la realidad? Al menos, realidades hay tanto cantidad de personas que encontremos la forma de pensarlo. Lo que sí observamos es que las brechas siguen estando, que la igualdad de oportunidades como tanto vehículo para esto que levantan de, pero mirá que está existiendo una brecha de salario o esta elección. Yo digo, ¿cuán equitativo o qué contexto de equidad o de igualdad de oportunidades hay para que una persona tome libremente la decisión que quiere? Entonces ahí voy por ese lado, ¿no? Cualquier mujer
o cualquier persona joven o cualquier varón puede elegir libremente dónde desarrollarse en la industria, que tendríamos que generar ahí estos análisis o ver cómo llegan. Pero ahí lo que es interesante para pensar es que la brecha está, la brecha existe. Vos hoy, si tomamos en la sociedad 50-50, vas a algunas industrias y la participación de mujeres es menor al 10%. Y son en las industrias donde las escalas salariales, los convenios colectivos de trabajo marcan otra escala salarial. Si vas a industrias donde la escala salarial es distinta, donde hay una cuestión ahí sí de estereotipo al cuidado, a la salud y a la educación, ves que empezamos a desbalancear. Y bueno, necesitamos volver a generar esos balances dentro de este espejo a la sociedad. Pero sí, las brechas existen, en la región están alrededor del 23% en salarios, la participación también la vemos. Se reproduce lo que acontece por ahí en otras organizaciones, que es esto de que a medida que vamos subiendo en la jerarquía hay menos mujeres. Sí, en las pirámides organizacionales lo que vemos técnicamente es este desequilibrio en la cumbre, ¿no? Podemos tener mujeres en la pirámide en la base y cuando empiezan a subir ves que aumenta el tema de responsabilidades y su liderazgo y empiezas a ver cada vez menos mujeres. Y ahí podés generar esta doble conversación. Primero es qué estilo de liderazgo están ofreciendo como organización, porque a veces puedes tener una mujer en la base de la pirámide que va a ser promovida o que tiene su cuadro de reemplazo y empiezas a ver que el liderazgo no es un liderazgo tanto efecto grupo, que sea permeable y que termine expulsando. Entonces también es analizar el liderazgo, analizar cuál es la situación que está sucediendo ahí, qué está pasando y cómo viabilizar que empiece a ser cada vez más diversa esa toma de decisión. Pero sí, vos lo ves en la pirámide. En la región te diría que la gran mayoría de las empresas se comporta como una pirámide. Muy pocas son más sistémicas y más organizacionales, más horizontales, pero seguís observando poca participación en la toma de decisiones. Silvana, hablaste de el bienestar de las personas y hablaste también de conciliar la vida privada con el trabajo. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda, Wow. Que seguramente muchos van a querer escuchar tu respuesta. ¿Home office sí? ¿Home office no? ¿Qué pasa con esa pelea? Con esa pelea. Bien, bueno. Ahí voy al gris. Mirá qué interesante. Ni home office al 100%, ni presencialidad al 100%. Creo que lo híbrido, en esto de donde pueda haber un match o un mix entre estoy en un espacio en mi casa trabajando y otro espacio en donde me encuentro con mis equipos en forma presencial, con el equilibrio que la empresa decida, ¿no? A veces son 4-3, 2-3, no importa. Creería que la fórmula quizás más interesante para, primero, el bienestar de las personas y después para generar esta armonía dentro de las organizaciones. Por supuesto tenés empresas que no lo pueden hacer porque tienen línea de producción en donde pasó la pandemia y ellos siguieron trabajando, desde la minería, desde la producción en líneas de producción, automotrices, petróleo, todo eso, lo sacamos un poquito por ahora, pero el resto en donde poder generar este mix, en donde haya un espacio destinado a que vos puedas trabajar desde tu casa, con ahorro en tiempos, ahorro en costos de traslado, por supuesto un impacto en sustentabilidad, porque también al no moverte, temas huella de carbono y demás, que algunos ya empezaron a medir, y que sea tu ámbito en donde podés desarrollarte, genera un bienestar interesante para las personas, pero por el otro lado lo tenemos que reunir tenemos que estar en presencia de un otro, ¿no? De encontrarnos, de poder trabajar en conjunto. Entonces creo que ese mix es interesante. Para mí llegó para quedarse, aparte desde el ámbito universitario, cuando empezamos a dar clases en universidades a nivel virtual, dije, bueno, esto ya está, abrió un mercado increíble de poder hablar con la región, pero sí en las empresas esto de que sea mitad y mitad o cómo, me parece que va a ser una ganancia y que viene quizás a recomponer creo que la pandemia todavía las organizaciones
hubo como un corte, un quiebre ahí, que esto está terminando de recomponer esas relaciones humanas, en donde después de la pandemia creo que lo que nos pasó es que nos olvidamos de conversar en las organizaciones. O sea, como que tenemos que hacer acuerdos nuevamente de la convivencia, de qué es convivir. Y esto de lo híbrido y de podernos encontrar un espacio presencial me parece que es una ganancia. Bien. Te traigo nuevamente a tu propia trayectoria. Hablamos de tu trabajo en las organizaciones internacionales, pero también sos fundadora de tu propia consultora. ¿Qué te impulsó, digamos, a crear esta herramienta y cuál es el impacto que buscas generar? Ahí, ¿qué me llevó? Me llevó a diseñar una forma de trabajar con las empresas y las organizaciones canalizándolas en un mismo lugar, de poder condensar trayectoria laboral dentro del mundo corporativo, en la gestión pública, en los organismos internacionales, en la investigación en un lugar, y poder desde ese lugar impactar a las organizaciones, con equipos de trabajo, con poder generarlo desde ese lugar, ¿no? De tener, de dejar esa huella en lo que hacemos con un impacto real y con modelos en donde generamos valor desde este lugar. Y fue esa materialización del propósito en un espacio propio, ¿no? De decir, bueno, vamos con este armado que va a generar este impacto y que nos dé la posibilidad también de crear, ¿no? Yo soy muy de crear con las empresas, de co-crear todo el tiempo, entonces de que sea también un espacio de creación permanente, ¿no? Una usina de decir, bueno, a ver, tengo este desafío, voy por este lado, hacemos esto y cómo vamos generando valor. Pero sí, me da mucha satisfacción poder acompañar desde ese lugar a las empresas y a las organizaciones que deseen llevarlo adelante. Bien. Para ir cerrando, Silvana, si estuviese frente a una joven profesional que está ocupando ese lugar que Silvana ocupó hace algunos años atrás, nada más, ¿qué recomendaciones le darías para quien quiera trabajar con estos enfoques de diversidad, de género en organizaciones, en contextos organizacionales? Sí. Primero es interesante este punto de encontrar la propia voz, ¿no? Lo que tenés para decir no lo dice otra persona. Ese espacio, si no está ocupado por vos, no está ocupado por nadie más, porque es la autenticidad desde ese lugar. Capacitarse, generar redes, es muy importante. Redes de trabajo, de apoyo, de diálogo. Capacitarse para mí es esencial, de tener desde ese lugar, con ese piso, poder crear esta forma de pensar, tener este pensamiento crítico, buscar. Trabajo con mucha estadística, con mucho, o sea, voy viéndolo, bueno, subió la tasa de empleo de las mujeres en Argentina el 0.01, ¿por qué será? ¿Cuál es la causa? Bueno, esto de poder traccionarlo desde este punto. Y animarse, creo que es interesante de generar este punto, de liderarlo y de que es necesaria la voz de todas las personas y sobre todo de las mujeres de poder generar este impacto. Bien, bueno, eso es un poco lo que tratamos también de construir desde este espacio, ¿no? Sumar voces y generar consensos para ¿no? Decirlo de alguna forma, ¿no? Una reflexión colectiva en torno a todos estos temas que no son solo teóricos, ¿no? Sino que están en nuestro día a día. No, tal cual. Y ahí, si me dejas, como pensaba esto, ¿no? Sí. De la última pregunta, esto también de las personas liderarnos nosotros. Las personas lideramos por más que no tengamos personas a cargo. Ajá. Somos responsables de lo que hacemos y tenemos un gran desafío. Digo, siempre esto de, estamos en este plano para impactar. ¿Y cómo querés impactar? Entonces, si vos tenés una posición de poder o de toma de decisión en una empresa, empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa si genero este impacto? Si pongo este foco en el bienestar, si empiezo a hacer esta acción que va a promover determinadas situaciones, que quiero una acción que sea con una
un impacto en la equidad y la igualdad de oportunidades, ¿no? Este impacto, pero estoy convencida que futuro lo tenemos que crear. Hay autores que plantean que el futuro tiene que ser más grande que el presente siempre, pero con esta forma de pensar, ¿no? De las personas en el centro, de nadie que quede atrás, de tener esta sensibilidad, ¿no? Desde ese lugar, generando igualdad de oportunidades genuinas. Así que para mí eso es lo que nos mueve toda la mañana, decir, bueno, ¿cómo aporto? Aunque sea así chiquitito, pero aportas un montón, ¿no? Cuando diseñamos planes estratégicos, digo, el mejor plan es el plan que se cumple. Y me mira, me dice, bueno, pero no, es que por alguna situación a veces hacemos planes divinos, estratégicos, y decís, que pero no ese se pueden plan concretar. no lo vas a concretar. Simple, chiquitito, una acción muy chiquitita genera un impacto increíble. Buenísimo. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, a vos, Silvana, muchas gracias por esta hermosa entrevista. Gracias. Cerramos así un nuevo episodio de este ciclo de entrevistas, Más mujeres con mucho para decir. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo video.